Hola amigos y amigas, el día de hoy comprenderemos cómo es que se conforma la unión PN. Para ello, presumo que ya has estudiado con anterioridad el semiconductor extrínseco tipo N y al semiconductor extrínseco tipo P. Si no es así, aquí tienes la liga que te lleva a aquel video que se hace necesario e indispensable estudiar antes de entrar inicialmente al estudio del semiconductor tipo P y semiconductor tipo N, que veremos ahora. Un semiconductor tipo N es un semiconductor extrínseco de germanio o de silicio, dopado con impurezas de fósforo o arsénico, que dicho sea de paso, donan un electrón por cada átomo, porque son átomos pentavalentes. Insisto, si sientes que te estoy hablando en un idioma que no entiendes, te recomiendo ver el video anterior. Bien, el resultado de este semiconductor tipo N, así como está en reposo, es que tiene muchos electrones libres, estos de color rosa, y unos cuantos huecos, producto de la emisión térmica. Al tener en su mayoría electrones libres, tienen una resistencia baja. ¿Por qué? Porque sus impurezas son donadoras. Pero ¿qué pasa si lo polarizamos? Es decir, si conectamos dos placas en los extremos del semiconductor y hacemos pasar por ellas una corriente eléctrica, alias flujo de electrones. Pareciera ser contradictorio, porque observen que al paso de algún tiempo los electrones que se encuentran libres y que son mayoría en el cristal son atraídos por la terminal positiva y los huecos que son minoría en el cristal se van al lado de la terminal negativa. Claro está, ayudándose de los electrones que se encuentran en su vecindad inmediata. Muy probablemente algunos de los electrones provenientes del cable entren al semiconductor. Como los huecos se están formando iones positivos y como tal se comportan como cargas positivas, estas atraerán dichos electrones y se combinarán con ellos. Llegará el momento entonces en que el semiconductor que estaba en estado de reposo, que tenía una resistencia muy baja debido a que tenía impurezas donadoras, ahora ha quedado como un cristal extrínseco, puro, y que contrariamente ahora se comporta como un aislante perfecto, y por lo tanto su resistencia al paso de los electrones es enorme, por lo que los electrones restantes provenientes del cable ya no pasarán a través del semiconductor, porque en primera, ya se acabaron los huecos con los que pudieran combinarse. Y segundo, el semiconductor se está comportando como un aislante perfecto, con una resistencia demasiado alta, que impide el flujo de estos. Ahora, analicemos al semiconductor tipo P, del cual se sabe que es un semiconductor extrínseco de germanio o de silicio, dopado con impurezas de oro, aluminio o galio, que dicho sea de paso, donan un hueco por cada átomo porque son átomos trivalentes. El resultado de este semiconductor tipo P en reposo, así como está, es que tiene muchos huecos debido a las impurezas trivalentes y unos cuantos electrones libres producto de la emisión térmica, que a propósito no estoy poniendo en este dibujo para no confundirlos. Al tener en su mayoría huecos, veremos que algunos de estos huecos mayoritarios son atraídos por la placa negativa, ayudándose de los electrones vecinos que haya en su alrededor. Cada electrón proveniente del alambre entrará fácilmente al cristal, recombinándose con cada uno de los huecos de las impurezas trivalentes. Estos electrones ya dentro del material experimentan una fuerza de atracción con la placa positiva y para poder continuar su camino se ayudan de los huecos. Recuerden que estos huecos se comportan como cargas positivas y atraerán a los electrones que se encuentren a su paso. Y entonces el semiconductor tipo P, ahora polarizado, se comportará como un conductor
que permite amigablemente el flujo de electrones, alias corriente eléctrica. Conclusión: un material tipo N tiene impurezas con electrones mayoritarios, que al ejercer una corriente eléctrica a través de él, se comporta como un aislante perfecto y por lo tanto tiene una resistencia muy grande. Un material tipo P tiene impurezas con huecos mayoritarios, es decir, tiene impurezas aceptadoras, que al ejercer una corriente eléctrica a través de él, cada hueco acepta un electrón proveniente del exterior, y el material tipo P se comporta como un conductor y por lo tanto tendrá una resistencia muy pequeña. Un fabricante puede construir la mitad de un material tipo N y la otra mitad de tipo P y unir estos dos cristales extrínsecos. A esta unión se le denomina unión PN, y justo donde se encuentra la unión de dichos cristales se conforma una línea llamada acertadamente línea de unión. Los electrones libres del material N se mueven en todas direcciones. Recuerden que cuando un electrón es libre ya no está atado a ningún átomo y por lo tanto tiene la libertad de moverse a donde quiera. Incluso alguno que otro de estos electrones puede llegar a traspasar la línea de unión. De hecho, esto sucede, y cuando sucede ocurre algo muy interesante. Observen. A medida que algunos electrones son capaces de atravesar la línea de unión, se convierten en portadores minoritarios, porque la región N pierde estos electrones, que ahora ya se encuentran en el lado del material tipo P, en donde están los huecos, y que son muchos, es decir, los huecos son mayoritarios. Y los electrones que recién pasaron a la zona P, les queda muy poco tiempo de vida. En pocas palabras, tienen poco tiempo en que sigan siendo electrones libres, ya que los huecos no tardarán en atraerlos y combinarse con ellos. Cuando esto ocurre, el hueco desaparece y el electrón libre se convierte en un electrón de valencia. Recuerden este hecho en el video anterior. Y poco a poco estos pares van formando una zona donde se encuentran todos esos pares de cargas, que dicho sea de paso, son iones positivos y negativos. A esta zona se le llama zona de depleción, y en los costados de esta región se le conoce como zona de agotamiento o empobrecimiento. El término empobrecimiento se refiere al hecho de que la región cercana a la unión se queda sin portadores de carga, o sea, electrones del lado N y huecos del lado P, debido a que se combinarán unos con otros, y podemos ver aquí en medio. Tomen en cuenta que la zona de depleción se forma muy rápido y es muy delgada en comparación con la región N y la región P. Ahora los electrones del lado N les costará más trabajo atravesar la línea de unión para convertirse con un hueco, porque ya se interpuso una zona de depleción. Por supuesto que habrá uno que otro electrón que sí lo logre, y entonces la zona de depleción se hará más ancha, y al hacerse más ancha, más trabajo le cuesta a un electrón libre del lado N atravesar la línea de unión, de tal modo que cuando ya no atraviesa ningún electrón dicha línea, se llega al equilibrio. Y entonces prácticamente la zona de depleción se convierte en una barrera para los electrones libres del lado N. Vean con este hecho que ahora es más visible la carencia de huecos del lado P, cercanos a la zona de depleción. Posiblemente ahora quede más claro,
porque a esta zona también se le llama zona de empobrecimiento, que dicho sea de paso, lo mismo ocurre del lado de la región N, con los electrones libres. Analicemos con más paciencia lo que ocurre en las zonas de empobrecimiento o agotamiento, analizando lo que sucede con cada átomo del lado N y con cada átomo del lado P. Cuando un átomo pentavalente del lado N pierde un electrón libre y este atraviesa la línea de unión, el átomo queda cargado positivamente, porque la cantidad de protones en el núcleo de este átomo no cambia, así que este átomo tiene un protón más en su núcleo con respecto a los electrones que deben de tener en sus capas de valencia, y por lo tanto queda cargado positivamente. Ahora bien, cuando el electrón libre que se encuentra ahora en el lado del material tipo P se combina con el hueco del átomo trivalente, este electrón deja de ser libre y se convierte en un electrón de valencia de este átomo. Por lo tanto, este átomo queda cargado negativamente. Es decir, hay más electrones en sus capas de valencia que protones en su núcleo. Como este hecho ocurre en la vecindad de la zona de depleción, alias zona de agotamiento, decimos toda vez que se ha llegado al equilibrio y por la cantidad de electrones que perdieron los átomos del lado del material tipo P, esa pequeña zona queda cargada positivamente y la zona de agotamiento del lado P queda cargada negativamente. Estas dos pequeñas formas de carga es obvio que forma una diferencia de potencial, y como lo que se encuentra entre estas dos cargas es una barrera que impide el paso de los electrones del lado N al lado P, a esa diferencia de potencial se le denomina acertadamente potencial de barrera, y por supuesto que se expresa en voltios. Ahora, cualquier electrón que quiera cruzar la línea de unión forzosamente deberá vencer a dicho potencial de barrera. En el siguiente video veremos cómo se comporta esta unión al ser polarizado. Estamos a punto de ver nacer uno de los inventos más creativos del siglo XX, que dicho sea de paso, se trata del semiconductor que revolucionó a los tubos de vacío, también llamados bulbos, y que sin este descubrimiento, sin duda, muy probablemente no estaríamos viviendo esta nueva era de revolución tecnológica en la que hoy nos encontramos. Para finalizar, déjenme comentarles algo más respecto a este potencial de barrera de la unión PN, y ese es que el voltaje que habrá en dicho potencial depende básicamente de tres cosas. Primero, depende de la cantidad de dopada tanto como del material N como del material P. 2. Depende también a la temperatura a la que esté expuesta este material. Y 3. Depende, pues, obviamente del tipo de material. Típicamente los fabricantes hacen que a temperatura ambiente igual a 25 grados centígrados el potencial de barrera sea aproximadamente 0.7 voltios para el silicio y 0.3 para el germanio. Bueno, espero que este material aquí presentado te haya ayudado a comprender y a abundar más tu conocimiento en la rama de la ciencia que estés estudiando. No te pierdas el siguiente video. Hasta pronto.